buenos días o buenas tardes, ¿no? Porque en Chile buenos días y aquí en Italia buenas tardes. En este momento tenemos 6 horas de diferencia o 7 horas de diferencia. ¿Qué hora es ahí, Manuel? Las 11 de la mañana Las aún. 11 de la mañana. Bueno, le doy entonces la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo porque tenemos muchísimo que aprender. Manuel Díaz Calfiú es educador intercultural del programa Pueblos Originarios de la ilustre Municipalidad de El Bosque, Santiago de Chile, en la región metropolitana de Chile. Trabaja como docente en 5 establecimientos de la comuna, en educación básica, en educación media y nivelación de jóvenes y adultos. Y también ha trabajado en educación parvularia y en pre y posgrado en la universidad. Así que bueno, buenas tardes, buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Mm? Mari Mari pu Peñi, pu Lamuen, pu Huenui, ca Compuché, Incheta Manuel Díaz Calfío Piñén, ca Ayucolenta ti Fachantu Molepan Tufachi Chilcatuhuemeo. Los saludo en nuestro idioma originario, el Mapudungún, la lengua del pueblo mapuche, y a todos, a todas, a todos los amigos, a todas las amigas que nos están acompañando en esta clase, muy contento y agradecido por esta invitación. Bueno, Manuel, quiero contar un poco también cómo fue que nos conocimos, porque también es necesario dar el crédito, ¿no? A estas iniciativas que generan unión. Nos conocimos en noviembre del año pasado en el marco del FIP, del Festival de Poesía de Santiago, organizado desde hace varios años eh, por Javier Yaxacóndor. Bueno, tiene todo un equipo, un equipo. Este es uno de los libros del FIP de Santiago que traje, y es muy, digamos, loable esa tarea de que los poetas, los docentes, conozcamos a las comunidades, ¿no? Comunidades educativas, comunidades que no necesariamente tienen que ver con el nicho poético, ¿no? Que si no se convierte en un discurso endogámico, en el que solamente poetas oyen a poetas, estudiantes de literatura, no, sino abrirlo a la gente. Y entonces hubo un autobús de poetas que nos llevó del centro de Santiago al Centro Cívico El Bosque, y ahí pudimos escuchar en mapudungún y en castellano a Manuel con algunos de sus alumnos. Había también una actriz, si no me equivoco, o quizás no era actriz, pero tenía como un porte, digamos, muy actoral. Y todo en un marco en el que se habló del PEIB, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe al que pertenece Manuel. Así que bueno, quería agradecer al FIP esta posibilidad de conocernos y de que hoy podamos estar aquí charlando. A ver, Manuel, vos me habías mandado dos videos, ¿no? Para ver, uno que tiene que ver con Elikura Chihuailaf, ¿verdad? Con Elikura Chihuailaf, gran poeta bilingüe, que fue Premio Nacional de Literatura en el 2020. Eh, y también, bueno, yo quería mencionar a Leonel Lienlaf, que también, pero él en el 90 fue premio municipal, ¿no? De su otro poeta bilingüe que fue premio municipal. O sea que, digamos que los poetas bilingües que escriben paralelamente en las dos lenguas tienen un reconocimiento institucional, oficial, y esto no es tan frecuente en el resto de América Latina. ¿Eh? A ver, no sé si quieres contarnos algo, Manuel, sobre esto. Sí, bueno, ambos son poetas reconocidos y grandes representantes del arte, de la cultura mapuche, porque la conocen desde la cuna de nacimiento. Ellos son nacidos en lo que son las comunidades o reducciones, en los antiguos LOF mapuche, entonces tienen esa visión, esa apreciación, esa interpretación también de la cultura viva que le transmitieron sus mayores y que ellos la
la recrean muy bien en este arte que ahora podríamos decir que se llama poesía, que incluso en palabras de ellos mismos, el ulcantún mapuche, la forma de cantar, de romancear, como se diría en castellano, es algo propio de nuestras personas mayores, hombres y mujeres. Entonces, es muy lindo lo que ellos han contribuido al reconocimiento de nuestra cultura originaria, del mapudungún también, para difundirlo y son grandes exponentes junto a otras personas más de este arte, reconocimiento al aporte de nuestra cultura. Y eso que estabas diciendo, ¿no? Acerca del canto, de hecho, leía la presentación que el mismo Leonel Laff hace a su libro de poemas publicado por Lumen, y él es como que se nota como esa sensación de extrañeza frente al alfabeto escrito, frente a lo escrito, ¿no? Y de hecho él lo llama grafemario en vez de alfabeto, ¿no? Y entonces él intenta transmitir esa idea de que él preparó esta antología y escribe, pero que siempre el tema de la oralidad y como del canto le suena como un poco raro, un poco artificial tener que ponerlo, digamos, por escrito. Entonces, de hecho, quería, si te parece, empezar con el video de Licura, que voy a compartir ahora, el que me enviaste, pero como puerta de acceso a ese video quería leer lo que dice Leonel Lienlaf a modo de presentación acerca de su bilingüismo y de la escritura. A modo de presentación, la poesía es como un mapa para entender la vida. Recuerdo que me decía mi abuela mientras caminaba por el sendero a buscar agua a la vertiente. No es exactamente esa la traducción real desde el Mapuzungún, pero creo que de alguna manera interpreta lo que ha sido mi trabajo con la palabra poética a lo largo de estos años. El mundo de mi poesía, de estas palabras, está ligado y transita por este territorio, el que habito, bilingüe. Hablante de mapuzungún y castellano, intento desde ese espacio dialogar con dos idiomas que van en direcciones opuestas. Sin embargo, asumirlos y mirar desde ambos lados permite generar un puente, al menos desde lo semántico, que me lleva a trazar senderos que puedan ser recorridos en ambos sentidos. Y dice, por otro lado, está mi permanente interrogación en lo escritural, el fijar el idioma en un grafema que representa los sonidos y no las ideas, como estamos acostumbrados. Por eso, asumir un grafemario también ha sido una decisión política. Si bien creo que el trabajo propuesto por la academia, el alfabeto unificado, está lingüísticamente mejor logrado, he optado por asumir el grafemario Raguileo, aunque modificándolo un poco, especialmente en Epusuam, donde aglutino deliberadamente las palabras. En fin, yo lo quería leer primero por esta cuestión de que dice, son dos idiomas como que son opuestos, ¿no? Pero él intenta como con la poesía generar un puente, ¿no? Un lugar de encuentro que se pueda leer de uno a otro. Y por otra parte, como esta inquietud frente a tener que fijar por escrito, ¿no? Cuando en realidad le pertenecería el canto, la voz, lo previo, ¿no? A la palabra escrita. ¿Mm? Sí. Bueno, actualmente hay 3 grafemarios que son los más empleados para escribir el mapudungún. El Mm. unificado que mencionó, el ranguileo, y hay otro que se llama Asunchef. Pero Mm. hay otros más también. Entonces eso ha sido todo un tema dentro de quienes pretendemos enseñar el mapudungún porque en algún momento uno tiene que optar por uno u otro y eso también implica, como dice él, tomar una postura y una decisión importante para ir viendo cuál va a ser la forma de escribirlo hacia futuro. Pero eso es un tema aún abierto acá. Sí, sí. ¿Y tú con cuál, por curiosidad, con cuál enseñas, Manuel? Claro, empleo uno mezclado, ¿ya? Porque como muchos de nuestros estudiantes vienen de otras realidades, Sí. hay muchos inmigrantes haitianos,
venezolanos, colombianos, además de los peruanos y población mapuche y chilenos en nuestras escuelas. Entonces trato de pasar desde un grafemario castellanizado al mapudungún para ir familiarizando tanto la pronunciación como el oído, en lo que ellos ya reconocen dentro de la escuela. No es lo ideal, pero nos ha servido para que ellos puedan ir interpretando también y leyendo, acercando un poco más el sonido de sus palabras a lo que es lo tradicional, que eso Claro. es algo distante, pero no es algo que tratamos también de apuntar, de considerar. Claro, o sea, como el motivo es didáctico, ¿no? Tiene que ver con facilitar la enseñanza. Bien, voy entonces a compartir. Un libro Muy es bien, se escucha, sí. un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Mi nombre es Elicura Chihuaylaf Nahuelpan. Soy mapuche, pero también acepto dialogar con mi chilenidad y con todas las culturas del mundo que he ido conociendo. Soy poeta, oralitor, ensayista. No es fácil separar a un poeta como Elicura Chihuaylaf de la voz de su pueblo, porque la poesía habita en el centro mismo del relato, la oralidad y la palabra de los suyos. Ser mapuche es de alguna manera ser poeta. Es habitar en la mirada y el espacio de la naturaleza, quienes somos y quienes fuimos. Canple Miyaumen, Ñamluinche Gumayagún, Kiñam Chumuñechi Rume Pelonto Antaimi, Futa Kura Galil Inaeneu, Huelu Taguiñonca Ayunge Tamirayen, Ñuque, Chehuamaita Ñipu Egul. Elicura, bienvenido a Ojo con el Libro. Para partir, leyendo este libro tuyo, Recado Confidencial a los Chilenos, en un minuto tú hablas de la cotidianidad de la conversación. En este mundo oral, lo mapuche, es mucho más rica la oralidad. Tiene muchas más características, muchas más reglas, es más extenso porque lo es todo. Y tú definiendo la conversación dices que la cultura de nuestros antiguos estaba basada en el desarrollo de la memoria y la gestualidad. La estructura del Nitram, conversación como arte, si la observamos desde el lado occidental que también nos habita, implicaba una variedad o suma de géneros literarios. Saludo, mensaje propiamente tal y documentación. La presentación consistía en decir el nombre del hablante, aun cuando este fuera además conocido, y el significado que sus padres le otorgan, y la descripción geográfica detallada y poética del lugar, comunidad, del cual procedía o donde se estaba conversando. Me gustaría que para que partiéramos hicieras una autopresentación tuya en este contexto. ¿Quién eres? ¿Qué significa tu nombre? ¿El de tus padres? ¿El de tu región? Mi nombre es el Elicura Chihuaylaf Nahuelpan. Elicura significa piedra transparente. Viene del lj, que es transparente, y curra, piedra. Chihuaylaf, como mapudungún es una lengua aglutinante y declinable, como la alemana, por ejemplo, reúne varios conceptos, muchas veces en uno solo. Como vemos ya, Elicura tiene dos conceptos. Y Chihuaylaf viene de Chihuay, que es neblina del agua, porque neblina de la tierra se dice chucur, y una contracción de Lafun, que significa extendido, y Lafken, lago. Entonces, Chihuaylaf significa neblina extendida sobre un lago. Nahuelpan, Nahuel, tigre, Pani, puma.
Y por lo tanto, esos son los linajes, los significados de los linajes de mis padres. Mi padre fue hijo del lonco de la comunidad de Quichurehue, que es una comunidad bastante grande, de más de 100 familias. Quichurehue queda en la comuna de Cunco. Y mi madre vino desde una comunidad de la zona de Villarrica, también hija de lonco. Y Quichurehue es un lugar que tiene como significado un lugar 5 veces puro, o 5 lugares de la pureza. Quechu, 5, Rehue, lugar de la pureza. Desde nuestra visión de mundo, la pureza no es como después la aprendemos cuando tuvimos que salir al exilio de la ciudad y entrar al sistema educacional chileno. Aprendimos que la pureza, con esa carga del dogma religioso, significa solamente lo positivo. Para nosotros, la pureza significa un lugar donde dialogan todas las energías del universo. Lo puro es la conversación donde se acepta lo que hoy día podríamos decir la diversidad. Por lo tanto, allí en ese Rehue, que es el símbolo también que utiliza la machi por eso, o el machi, es un lugar donde dialogan todas las energías, positivas, más positivas, menos positivas. Conciencia del significado de tu nombre y de qué manera te determina. Yo, la verdad, no sabría en qué momento tomé conciencia de ello. Yo creo que en las últimas décadas. Para mí es un peso llamarme Helicura, porque es algo que definitivamente sé que no he logrado ni voy a lograr, ser una piedra transparente. Nuestra gente dice que el espíritu mapuche viene desde el azul del oriente. De donde se levanta el sol. Se puede ver en un momento que es muy preciso de lo que denominamos UN nosotros, que es el amanecer. Y a un momento preciso, que es cuando termina la noche y comienza el día, pero no han aparecido los rayos del sol. Y se ve un horizonte hacia el oriente donde está el azul desde el cual venimos. Hay un color como medio neón, que es casi irreal. Claro. Entonces, dice, el espíritu viene a ocupar una casa transitoria que es el cuerpo. Entonces, el cuerpo que está representado por el corazón es una piedra no pulimentada. Entonces, el espíritu viene cargado de palabras, la capacidad de comprender, de escuchar la naturaleza. Es como el agua que corre. Entonces nos dicen, el corazón tiene que ser pulimentado, trabajado por el agua de las palabras y ojalá hacerla transparente. Y eso es el significado de Helicura. Helicura es poeta y es cara de una reivindicación que a los ojos de algunos Ahí está. Bien, bien. Bien, le escuchamos directamente al poeta que se define también oralitor, ¿verdad? Sí, Es esa, así es. sí. También en Salta, en el norte de Argentina, y supongo que también en el norte de Chile, muchos de los poetas, recitadores, no quieren, digamos, identificarse completamente con la escritura en papel, digamos, y entonces se llaman como oralitores, ¿no? Trovadores, sí, para una forma de regreso al canto, de reivindicación de los ancestros. Sí, así es. Mi cura explica, bueno, parte de lo que es varias cosas muy importantes para nuestro mundo mapuche desde la cosmovisión, incluso interpreta lo que es su nombre, ¿cierto? Y es algo muy trascendental porque tiene mucha relación con lo que es la naturaleza y cómo la entendían también nuestros antiguos, basándose también en ese lenguaje que nos relata el mismo Mapudungún, que es el hablar de la tierra, del territorio. Y él se reivindica, como dice usted, como oralitor, junto con muchos otras, porque la tradición antigua era transmitida a través de la oralidad. Y esa es la forma más clásica de aprender nuestro idioma. Por eso es que hay tantas diferencias y
incluso no tanta sistematización por el tema de la escritura, que esperamos Claro. que, bueno, en algún momento eso se va a equiparar y en Se eso estamos unifique. mientras, claro, Claro, es justo, que estandarizar es necesario también para la enseñanza, pero es también un sistema artificial, en el sentido de que variedades va a haber siempre. Pasa en todos así, los idiomas, en los más grandes, en los más pequeños. Pero crear un alfabeto, un grafemario artificial, reuniendo los rasgos más compartidos, claro, eso es necesario para la difusión, sí. Otra claro. cosa, yo sabía, y también cuando leía a Liliana Ancalao y bueno, y escuchándote, Manuel, que digamos la lengua es el mapudungún. Sin embargo, cuando leo textos, por ejemplo, la presentación que leí de Lionel Lienlaf, se habla de mapuzungún. ¿Qué es la castellanización? ¿Esa es la castellanización? ¿Por qué? No, no, Ah, eso es porque como el territorio mapuche es tan amplio, hay mm, zonas donde se dice mapuzungún, que sería como el sonido de ese territorio, sí. las zonas más altas, por ejemplo, cordilleranas, pero hacia el interior, a las más centrales, se dice mapudungún. La B y Mm, la Z se parecen en la pronunciación, lo mismo en algunos territorios, la F con la B, V, que se representa también, es un sonido similar. Entonces, claro. desde cada cual va escribiendo o interpretando el grafema también en la medida que lo va reconociendo, Claro, ¿ya? pero bueno, Eh, estamos hablando siempre de la misma lengua, más allá de estos matices, Tal que cual, es algo parecido a así lo es, que pasa entre el quechua y el quichua. Es decir, en Perú, quechua, pero en Ecuador no aceptan el quechua, dicen quichua. Es la misma lengua, obviamente con cambios geográficos, ¿no? Pero digamos, la familia, digamos, y la origen es el mismo. claro. Em, y Dos cositas sí, hablar de dime, Licurgo. por favor, háblanos, sí, sí. Bueno, la primera de ellas es que él tiene traducido al mapudungún el épico poema de Alonso de Ercilla que se llama La Araucana. La Araucana, claro, la Él Araucana. lo actualizó a un castellano más digerible para el- el- para el común de las personas y también lo tradujo al mapudungún. Y eso es una linda obra que uno puede encontrar también en distintas, bueno, editoriales y por internet, ¿ya? Y el Licura, él dijo que su nombre venía de Liscura, un tema personal. Yo, antes de tener a mi hijo, soñé que él venía de camino y se anticipó antes de nacer en este último tiempo que fue en pandemia. Y buscando en este libro, mi compañera, que se llama Historia Oral, que habla de muchos relatos que se rescatan de Puelmapu, de lo que es hoy día Argentina, de donde usted viene, encontró varios nombres y entre eso un Liscura también, que al final cuando él nació, como se adelantó un mes, no teníamos nombre, así que después de 3 días se decidió por quedar con ese mismo nombre y después me encuentro con que la raíz era la raíz de Licura, así que fue una muy linda coincidencia de, Sí, o de sea que muchas cosas. tu hijo se llama Elicura. Lifcura, Livcura, para que como se explicaste. Ah, queda transparente. Sí. bueno, de hecho en realidad también quería preguntarte, ¿qué es lo que hago siempre en este ciclo? Es un ciclo en Ujú. el que me interesa también hablar un poco de la biografía lingüística de cada uno. En algunos casos poetas, en otros casos prosistas, en tu caso educador. ¿Cómo fue tu historia lingüística? Es decir, tu primera lengua, la lengua que aprendiste, o si aprendiste las dos a la vez, tus lenguas de alfabetización, con qué lenguas hablas con tu familia. Esto es importante también para nosotros saberlo. Claro, Manuel. bueno, mi lengua materna no la estoy aún aprendiendo, ya que sería la lengua mapuche. Yo nací en una época en que poco se sabía y poco se rescataba del mapudungún. Entonces, sé muchas cosas de la cultura mapuche, pero las entendía desde el castellano. Producto del racismo, la discriminación, nuestros abuelos dejaron de hablar el mapudungún, porque en cierta forma era transmitir una herencia de prejuicios, de sufrimiento, y en las escuelas también en algunos lugares se imponía solo hablar el castellano, se castigaba el hablar el mapudungún. Entonces, Diglosia pura, es decir, la variedad alta, la variedad baja, sí.
exacto, Claro, sí, así lamentablemente. que por lo mismo es que ya nuestros padres, en el caso mío, mi madre sabe, habla, entiende, pero no es muy frecuente lo que nos lo transmitió a modo más explícito. Entonces, nosotros siempre tuvimos ese contacto con la cultura, siempre estuvimos viajando, yendo, participando, y por fortuna también en nuestro territorio, que es de donde proviene ella, Nilcahuín, cercano a las ciudades de Lanco y Loncoche, todavía se hacen las ceremonias antiguas, que es relación con la espiritualidad del Guillatún, para agradecer y pedir por mejores tiempos, porque haya abundancia en las comidas. Y es una ceremonia muy linda que dura 3 días. Y ahí a mí un día me llamaron desde la comunidad para pedirme que los apoyara, y yo toco una trutuca grande, de esas largas, que se ocupa una por comunidad en ese territorio, y ahí he ido aprendiendo de los mayores todo lo que significa el usar este instrumento, porque implica estar 3 días parado al lado de él, y tocar y acompañar las ceremonias, y disponerse a ir aprendiendo más de la cultura, escuchando el mapudungún y también viviendo lo que fueron las prácticas y los ritos de nuestros antiguos. Así que eso ha sido como el tránsito. Para mí, haber nacido en la ciudad no ha limitado el que yo reivindique mi nombre mapuche, sin desmerecer también que tengo una contraparte, que soy mestizo, al igual que mi padre, que su segundo apellido también es indígena, pero que va quedando acá, como es el tema de la organización de los apellidos, va quedando siempre un apellido atrás, se va como perdiendo. Entonces, en ese sentido es que yo ocupo ambos apellidos, pero privilegio hoy día el ser mapuche, y ahí es donde he estado recorriendo muchos lugares, muchos territorios, en un aprendizaje constante con la gente en las comunidades, sembrando en terreno, aprendiendo de todo lo que las mismas personas han querido transmitir en las comunidades, y eso es lo que les quería también mostrar en ese segundo video Sí, que tenemos sí, como parte de esta presentación. sí, perfecto. Vamos entonces a ese compilado que habías preparado y que mejor que lo compartas tú porque mi ordenador no quiere funcionar, mi Ningún computadora. problema. Este trabajo sintetiza este recorrido de lo que es para cualquier persona el estar vinculado a la cultura y también a los temas un poco más políticos, más de Sí, actualidad. sí. Y es un registro que yo hice con mi celular, y que salió como una cuestión muy libre a partir de la solicitud de una hermana mapuche que me pidió generar una presentación para su lugar de trabajo, y quedó, ella me dio los 2 temas, mezclamos las imágenes y salió lo que les voy a mostrar a continuación, que en su gran mayoría está todo filmado con una cámara de celular, ¿ya? Es de Así que Iyapu la música, ¿verdad? así Iyapu. es, son 2 Sí, temas de Iyapu, y uno de ellos es un poema musicalizado de Elicura Chihuahua. bien, bien, Vamos bien. con eso. Sí. Es el ave que va alumbrando mis palabras, canto memoria, el sol sobre mis aguas, de donde ha sido el brillo de mis peces, de donde el verde de mis araucarias, de donde el verde de mis araucarias.
tierra, que todos mis antepasados se quedará sin sombra, el valle en que florece el pensamiento, el aire que sembramos. Somos danza de amor cuando amanece. Somos danza de amor cuando amanece. Mío, mío, sueño azul de mis antiguos, y soy quien viene a tocar tu corazón a ver si crece la lucha total a nuestros enemigos, la lucha total a nuestros enemigos. El elmo que chimalal, caía mulebénico. El elmo que chimalal, huiño petuñi, huimongen. Teiti, huiñi grafni bulu, mongileitati. Inchini kompuche, ni puwenei, mulfeni mongen. Raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, aliento de llovizna, que solo ves el lecho de mis piedras. Yo no seré laguna de tristeza, yo no seré laguna de tristeza. Mío, mío, sueño azul de mis antiguos, y soy quien viene a tocar
Bueno, ni chilenos ni argentinos, mapuches. Muy significativa, sí, la primera imagen. Y la lucha por la tierra, ¿verdad? La lucha por la tierra, el agua, el acceso a la tierra, el agua. No sé si quieres contarnos algo de este video. Algo en Claro, sí, bueno, ahí salen imágenes de distintos hitos culturales mapuche, además de movilizaciones también. El funeral de un lonco, por ejemplo, se veía ahí cuando pasaban unos mapuches a caballo con una bandera blanca dándole la despedida a un lonco, que es un jefe mapuche de las comunidades, y le hacen ese homenaje. Un palín también que jugamos una vez dentro de una cárcel donde hay mapuches presos por luchar por las ideas de nuestro pueblo, y así también entre ellas la trilla, el mingaco, que son espacios donde se juntan las familias a compartir y a hacer un trabajo en común para el beneficio de una familia, y después las otras van y le cooperan y así van ayudándose en recolectar semillas y al modo antiguo que dejaron como legado nuestros antepasados. Así que tiene mucha significancia el video para mí al menos, y eso quedó como un trabajo para compartírselo con todo cariño y mucha humildad a ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y me había quedado pensando en esto que comentaste antes acerca de tener que aprender tu lengua materna, es decir, tu lengua materna, tú consideras lengua materna el mapudungún, obviamente, pero tu lengua de alfabetización ha sido el castellano. Esto, claro, esto es muy frecuente incluso cuando la historia ha sido diferente. Por ejemplo, el año pasado y el anterior invité a algunos poetas que escriben en lenguas cooficiales de España, ¿no? El gallego, el catalán. Entonces, por ejemplo, durante la dictadura, los primeros años de la dictadura de Franco en España, que por ejemplo el catalán estaba proscripto, eh, la lengua materna de muchos poetas que era el catalán, pero la lengua de alfabetización era el castellano, con lo cual de grandes tuvieron que empezar a aprender su propia lengua materna, ¿no? Y entonces hablaban de esta sensación de amputación, una amputación cultural. Y esta amputación cultural, cuando yo leía todo el material tan interesante que me mandaste del seminario, es muy reciente este material, es del 2024, es de ahora. Bueno, ese seminario en el que fuiste como compilador de todo ese material tan interesante que me mandaste, como la Ley General de Educación del año 2009, exactamente, hermosa imagen, la educación intercultural bilingüe, ¿no? En el área metropolitana de Chile. Bien. Entonces, como esta ley de educación del 2009 cambió las bases curriculares y creó ese subsector de la lengua indígena, donde se enseña lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales y junto con el idioma, la historia, las tradiciones y las costumbres. Esto lo estoy diciendo naturalmente para los alumnos, ¿no? Para que vean cómo las políticas oficiales después se reflejan también en una forma de justicia lingüística y justicia identitaria, ¿no? Y por eso yo había ido a Chile, antes de ir el año pasado, yo había ido en abril del 2009, o sea, hacía mucho tiempo que no iba a Chile. Y no me pareció tener esa misma percepción del lugar que se le estaba dando a los pueblos originarios. Yo noté bastante diferencia entre el 2009 y el 2023. Y este tipo de leyes son las que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, tú ahora estás enseñando en 5 institutos, en 5 escuelas o en 5, digamos, sí, porque también trabajas en nivel universitario, ¿no? De hecho, las publicaciones que me has mandado son de investigaciones de nivel universitario. Y la experiencia que contaba al principio, que yo lo conocí a Manuel en el FIP, ¿no? En un festival de poesía donde hubo integración de la educación, del mapuche, de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay un cambio, me parece a mí, muy positivo de integración y creo que, bueno, esta ley está mostrando sí, digamos, está equilibrando un poco esa desigualdad histórica. Así que bueno, esa ha sido mi percepción con el material que me mandaste. Sí, bueno, el seminario yo tenía por
por intención el dar cuenta cuál era el estado del arte actualmente sobre educación intercultural bilingüe en Chile y en otros territorios, porque se incluyen 2 ponencias de hermanas de Bolivia, eh, indígenas también, cada una con una experiencia distinta, lo que enriqueció el conocer aún más en qué estamos como región, si quisiéramos decirlo. Y en cierta forma también da cuenta de otras experiencias como la de una escuela mapuche que tiene currículum propio, que eso es algo muy significativo porque fue una comunidad que es llamada Yaguepulli, en la que ellos decidieron hace algunos años atrás, por lo menos 20, el tomar la escuela como un espacio político y hacerse ellos cargo de desarrollar la educación que querían para sus hijos e hijas. Y así es como después de mucha colaboración de gente y de ellos mismos también ir aprendiendo en el hacer, llegan a la conclusión de elaborar este currículum y van aprendiendo también a todo el tema administrativo. Y hoy su directora es quien vino a exponernos esta experiencia, una dirigente también de la comunidad. Y eso da cuenta de los distintos niveles también en los que estamos hoy día los mapuches y el mundo indígena en general trabajando. En ese sentido, lo que hay acá a nivel urbano ha ido también en cierta forma de menos a más, entendiendo que el estado actual quizás no es el ideal, pero es Claro, parte también de la reivindicación para que no sí, solo los mapuches tengamos acceso a nuestro idioma y nuestra cultura, sino a la sociedad en general, sí, entendiendo que la interculturalidad crítica es un pie fundamental para nosotros basarnos y ir con las comunidades generando experiencias. Por eso es que nosotros, al menos hoy día, aprovechamos esta útil herramienta que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, para ir trabajando junto a docentes y las distintas escuelas, muchas dinámicas que son útiles tanto para el currículum general como para ir planteando estos conceptos y formas de entender la vida desde lo mapuche. Y así es como estamos trabajando hoy día la WEN, que es lo relacionado a las hierbas medicinales, a la medicina tradicional, a los huertos también. Entonces vamos aprovechando los juegos, Aucantún Mapuche, el Palín, el Aguarcudén y otros más, enseñándolos en aula para que no solamente los niños mapuches los aprendan, sino también otros, y como les decía, la realidad nuestra es muy diversa también en ese sentido. Entonces, por lo mismo es que se abre el abanico de posibilidades en ir compartiendo esto, no solo desde lo que quizás en lo ideal podría ser hablar una sola lengua, sino al contrario, ir sacando, aprendiendo de lo que saben y de los que vienen de otros lugares, pero también dando muchos insumos de lo que es hoy día nuestra realidad y nuestra cultura, que está viva, que no es una cultura de museo, sino al claro, contrario, estamos vivos y eh, tenemos intenciones de que a futuro la gente sepa mucho más de nosotros, porque sabemos que la ignorancia y la discriminación son producto de lo que en algún momento fue esta intención de invisibilizarnos, de matar nuestra lengua. Por eso estamos revitalizándola poco a poco, aprendiendo cada día más para ir compartiendo eso con las futuras generaciones y aprendiendo también de nuestra gente mayor. Nosotros estamos también hoy día en un proyecto de rescatar memorias de vida, relatos de vida que son de adultos mayores de nuestra comuna, del Bosque. Y junto a Mariela Cumián, que ella escribió también este libro que he ido recopilando, y don Marcos Guayquilaf, que él es el encargado del programa y que también él es cuentista, tiene este libro Receta para engendrar un hijo varón y así otros tantos cuentos más. Hicimos esta recopilación para dar más antecedentes a quienes están haciendo ciencias sociales y a quienes les interesa el tema para tener mayores argumentos para seguir avanzando en esto. Hay actualmente una asignatura que se llama Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, un nombre muy largo, que sí, debería estar en muchas escuelas funcionando, pero que en la práctica se ha ido incorporando de una manera demasiado lenta, mm, paulatinamente. mm, Nuestra comunidad
menos este año ingresaron 2 escuelas como una asignatura oficial, con evaluaciones, con material didáctico, currículum, y etcétera. Entonces, eso para nosotros es un avance, porque Claro. cuando nosotros estudiamos en las escuelas, aún se enseñaba lo que era la pacificación de la Araucanía como un hecho anecdótico, y en realidad sabemos que eso significó una masacre, un genocidio prácticamente, donde se empobreció nuestro pueblo, se enriquecieron otros, y hoy día esa cultura es la que prima por sobre la nuestra y nos minimizó. Sin embargo, aún eso se está revirtiendo poco a poco también, y nosotros hemos redignificado nuestra identidad, y es así como hoy día nos planteamos de una manera distinta, haciéndonos cargo también del legado histórico que nos han dejado nuestras personas mayores, que cada cual ha contribuido de una u otra manera a lo que somos nosotros hoy en día. Bueno, una declaración política de intenciones muy convincente y muy, muy educativa también para los alumnos que están aquí presentes, conectados. Y luego te voy a escribir para pedirte los títulos de esos 2 libros que me has mencionado, y también algunos otros poetas y también mujeres que me dijiste que hay otros poetas y otras poetas que podrían enriquecer el corpus, ¿no? El corpus, la cantidad de textos bilingües bueno, que me interesa visibilizar, ¿no? Y también quería pedirte, para ir ya terminando, si te gustaría leer algún poema a tu elección en mapuche. Si quieres leerlo también en castellano, pero bueno, nos gustaría terminar con la musicalidad y con tu idioma materno. ¿Mm? Bien, menciono rápidamente, pero después se los voy a dar escritos. Sí, Ya los 2 que usted mencionó, Graciela Guinao, Claudia Anchío, Eliana Pulquillanca, Alan Payal Manquipillán, Alberto Guzmán Rayimán, entre otros, son nombres de poetas que actualmente están generando muchos trabajos, cada cual de una perspectiva, alguno más romántica con lo que fue la vida antigua y el tema de la comunidad, pero otros también. David Aniñir, por ejemplo, tiene el Mapurbe, un concepto que se ha generado una mezcla entre lo mapuche y lo urbano, que también Apurbe. tiene ahí un recorrido muy intenso en lo que es el haber nacido en el exilio, como él dice. Nosotros nacimos en el exilio, o sea, estamos acá creciendo en lo que es la capital de Chile, pero que también fue antiguamente territorio mapuche, pero que hoy día nos invisibiliza. Quiero leer un poeta, un poema de Manquipillán Alan, es este libro que se llama Feo, Flojo, Borracho, Lacho y Potencial Terrorista. Ya Ah, es como los típicos diminutivos que nos da la prensa y la gente que sigue lo del oficialismo en común, ya, que tiene algo de Mapudungún, pero que en realidad también da cuenta un poco de lo que es el estilo de este poeta en relacionarse, porque él nació en comunidades, ha vivido gran parte también de su vida en la ciudad, y ironiza bastante con ciertas situaciones que se dan a veces en esas reflexiones del cotidiano vivir, pero que proyectan a lo que es la vida en su naturalidad, ¿ya? Este bien. se llama Huerquén, ¿ya? Huerquén. Huerquén es el mensajero, una persona que debe tener muy buena memoria, porque él memoriza y retransmite lo que las autoridades tradicionales mapuches le dicen, y debe declamar de un lugar a otro exactamente el mismo mensaje. Mm, Ya hoy día se traduce eso como un vocero, un mensajero. sí. ¿Ya? Este es Huerquén. Como si nada fuésemos, nos meten veneno, nos siguen. De tristeza estamos sombríos, que apenas oímos brotecitos rebeldes pujando. Un hablar capucha color tierra, dicen, tras la ceniza brotando agüita. Ojitos humedales junto al junco de la garza abuela. Este mensaje he traído a tus demás aves. ¿Ya? Recado. Me cuentas que las aves lloran en tus sueños. En el sur las espigas de trigo florecen con la lluvia. Semana atrás recuerdo,
La gente pedía agüita en los campos. Ya no hay pasto para los animales, decían. En casa de la abuela escasea la harina. Los jóvenes se van a trabajar muy lejos. Ya nadie poda los viejos manzanos, ciruelos, cerezos. Hoy los voltean pa' leña. Los niños no recogen los frutos que decaen de maduros. Se la pasan en la escuela del pueblo o conectados al internet. En las mañanas nadie cuenta lo que ha soñado. Y cuando anochece, solo los grillos dialogan entre sí. Y este último, que se llama Lautaro Meu, ¿ya? Lautaro Leftaro fue un joven toqui mapuche, un jefe guerrero que tuvo una historia muy intensa, que fue criado por Pedro de Valdivia y que en un momento decidió rebelarse al ver los gigantescos atropellos que cometían los españoles y regresa, lo tenía como esclavo y regresa junto al pueblo mapuche a liderar la resistencia, ¿ya? Y su nombre sería Lef Taro, que quiere decir un águila veloz, es una águila rápida. Y hay un pueblo hoy en día, como se castellanizó el nombre, se dice Lautaro. Lautaro. Lautaro, De no ahí Leftaro. viene. Claro, de ahí vendría Lautaro, que es Hay un tantos pueblo. nombres, tantos nombres. Así Bueno, también en Argentina, por ejemplo, Nahuel, tigre, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí, De hecho, sí. en Argentina hay más reconocimiento en los nombres, En los gente un poco nombres, mayor, claro. Hay sí, hasta un jugador de fútbol ahora y así tantos otros que vienen con su sí. nombre originario. Tenemos Ahora, muchos nombres mapuches, sí, eso sí, sí. eso se está dando ahora también acá. Ya, Lautaro Meu, que quiere decir el Lautaro. Al otro lado del puente encontrará la casa del poeta. Allí podrá secar sus ropas, darse un baño, recostarse en la ribera, en donde las aves fundan sus nidos, entre vapores de trenes fantásticos y designios de arco iris. Hay un pueblo que lleva tu nombre. En la vieja estación de trenes, un corazón de cereza espera inmóvil. Llueve. El fuego permanece encendido en la casa del poeta. Los versos recorren las calles buscándote. Bueno, bueno, Eso le muchas quería gracias. compartir con ciertas palabras del mapudungún, pero con mucha emotividad de lo que es su intención en el castellano. Sí, 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 El trabajo, porque, por ejemplo, la presencia del sueño, en el Icura y en Leonel, el sueño es parte de la vida, es como la vida despierta, ¿no? Eso lo he notado también en uno de los poemas que has claro, leído. Yo quería preguntar, a ver, a veces los alumnos son tímidos y para hacerlos hablar, eso no es fácil, pero no es fácil tampoco para mí en el aula, ¿eh? un Escuchan, bono, son un muy punto. receptivos, todo. ¿Cómo? Dele un punto para una prueba o algo y ahí van a Ah, hablar. sí, sí. Bueno, en realidad todas estas conferencias forman parte de una de las Ah, posibilidades en el examen oral, sí. Así que en el examen oral saben que tienen que elegir eh, eh, en las presentaciones o las charlas que hemos tenido para el examen oral. Pero bueno, yo quiero abrir un poco el espacio para ver si hay algún invitado, invitada o algún alumno, alumna que quiera preguntar algo. ¿Alguna duda? Algo sobre los videos, por ejemplo, sobre a Manuel, sobre su tarea de formador, sobre el mapuche, alguna inquietud. Así que si alguien quiere intervenir, le pido que pregunte. A ver, ¿alguien por ahí? solo conversan los grillos entre sí. Conversan los grillos entre sí, 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 sí. Silvia, Ay, ay. Silvia, a ver, Silvia. Muchas gracias por esta charla. Y tenía una curiosidad. Quería preguntar si a la hora de escribir, para usted hay algunos ámbitos o tópicos en los que sea necesario para usted emplear una lengua solamente y, digamos, privilegiarla y dejar a un lado la otra, o si, si ellas coexisten tanto como en la vida de cada día.
Sí, al momento de escribir, el sueño, el anhelo es poder hacerlo directamente en mapudungún. Incluso como nosotros aprendimos primero castellano, uno después va haciendo esa sistematización de ir aprendiendo a pensar en la forma mapuche, que también es una de las cosas que nosotros transmitimos en nuestras clases, que en cierta forma es lo medular que podemos entregar en estos días y que después nos va permitiendo el ir generando pensamientos, oraciones, reflexiones y se pueden ir traduciendo de un idioma al otro, ¿ya? En ese sentido, el anhelo, el sueño y en lo que he estado empecinado el último tiempo es ir aprendiendo cada vez más nuestra lengua para manejarla y también para compartirla con quienes estoy trabajando hoy en día. Y es parte de un proyecto en el que estamos muchas personas, porque así como hay instancias oficiales, instituciones que están potenciando en la enseñanza del mapudungún, también hay otras que son alternativas y que de igual manera han ido encaminando a las personas que desean hablar, aprender el mapudungún, que no es tan fácil quizás, pero que uno con la práctica y con el tiempo puede ir aprendiéndolo y manejándolo de mejor forma, para revitalizar nuestra lengua y que se mantenga viva y para poder explicar también muchas de nuestras cosas en el idioma propio y no tener que hacerlo en la otra cultura, en la otra lengua. La inmersión en ese sentido se vuelve una estrategia, pero hoy en día también es parte de un proyecto que es un sueño, pero esperamos pronto, poco a poco, también ir aprendiendo más para poder enseñar más y que lleguemos todos a hablar mapudungún, todos, todas. Que se convierta cada vez más también en una lengua de expresión, o sea, Necesario, de comunicación, necesario pero es. también de expresión. Eso también, en estas entrevistas que he ido haciendo a distintos autores, había un autor que me contaba que el hecho de en la escuela recibir formación paralelamente en castellano y en catalán hizo que él escribiera en las dos lenguas. Y entonces eso va generando una literatura. Eso va generando una literatura en la lengua. Con lo cual, a ver, hablando también del tema que decíamos antes, cómo el mapuche está tan ligado a la canción, al canto, ¿no? Pero también fijar por escrito va creando una tradición literaria. Y por eso también, en el caso del catalán, durante las décadas, a fines de los años 30, años 40, se escribió. Las personas que se estaban formando son todas castellano parlantes y no catalano parlantes, no escriben en catalán porque no se alfabetizaron en esa lengua. Entonces, son décadas que se han perdido en la escritura y en la tradición literaria, con lo cual es importante también comunicar, expresar, escribir en esa lengua para que se aumente, digamos, el corpus literario, ¿no? en esa lengua y que la desigualdad no se siga fortaleciendo y afianzando. Este libro de Margarita Canío y Gabriel Pozo, Mm. ustedes lo pueden encontrar en PDF, está en internet, Ah, ¿ya? Y es bilingüe, o sea, ah, ahí están los relatos, va en una parte en castellano, la otra en mapudungún. Y los autores dicen, estas son propuestas de traducción. O sea, lo que en cierta manera también va enriqueciendo el cómo nosotros hoy día podemos plantearnos en la interpretación de lo que se dice. ah, Y Gabriel Pozo expone en el documento que le hice llegar, porque él hoy día es jefe de la carrera de la Universidad Católica de Temuco de Lengua y Cultura Mapuche. Él mm, es y Margarita Canío es docente. Tienen varios libros, entre esos uno muy lindo que se llama Huenumapu, cómo se interpretaban las estrellas desde la cultura mapuche también, en las constelaciones, ¿ya? Y ustedes todo eso lo pueden encontrar por internet y lo que dice usted, cómo se van planteando y haciendo registro de lo eso, que fue antiguamente los EPU, cuentos, relatos orales, incluso del tiempo de la pacificación y de la campaña del desierto en Argentina, de los claro, antiguos mapuches que sí. habitaban en esos territorios y Mm. después, bueno, también les voy a hacer llegar parte de lo que vayamos publicando en estas memorias que estamos trabajando nosotros para que las puedan conocer.
Muchísimas gracias, Manuel. Sí, sí, Un muchísimas libro y un video. gracias. ¿Cómo? De ese trabajo va a salir un libro y un video y se los vamos a compartir. Estupendo, buenísimo. Entonces lo vamos a recibir de aquí. Bueno, hay muchos alumnos que tenemos 2 licenciaturas. En una de las licenciaturas los alumnos pueden escribir una tesis, el otro tienen examen. Pero así como hubo una tesis sobre Liliana Ancalao, mapuche argentina contemporánea, poeta contemporánea, bueno, aquí tenemos también la posibilidad de seguir investigando sobre el país limítrofe Argentina, y como vimos es un pueblo y no estas definiciones políticas así de territoriales no funcionan. Así que bueno, un tema interesante podría ser investigar sobre la oralitura y sobre el mapuche chileno. ¿Eh? Así que bueno, Manuel, muy agradecidos, muy agradecidas por esta conversación y bueno, seguimos en contacto y bueno, lo mejor. Gracias, Manuel. Que tengas. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que tengan buena jornada el día de hoy.